Sí, ya. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro efectivo y ya. ¿Alguien me podría decir cómo podríamos sacar el capital contable? Sería como restando al total de activos Ujú, los pasivos. sí, así mismo. Entonces, esa sería nuestra ecuación, con la ecuación general que siempre tienen que saber. Entonces aquí tenemos, capital contable es igual a activos menos pasivos. Como ya tenemos nuestro activo, que sería este valor que lo entregan, tenemos que buscar nuestro capital contable. Entonces, tenemos que restarle a los activos el total de los pasivos. Y aquí tendríamos entonces las cuentas por pagar, que es lo que debemos, deuda a largo plazo, que es algo que también nosotros debemos, y el resto de pasivos. Entonces, bueno, aquí vamos descartando nomás y nos daría esto como capital contable. Ya, después aquí tenemos, también nos faltaba el dato de capital, de capital contable adicional. Entonces aquí, como ya tenemos nuestro capital contable total, le tenemos que restar el capital social, que esto va dentro de nuestro capital contable, que como les dije antes es como, por ejemplo, dinero que dan los socios o cosas así. Y aquí tendríamos entonces nuestro dato que faltaría, que es el capital contable adicional. Entonces después, aquí como para verificar todo, tendrían que ver si es que la ecuación general estaría bien o no. Si los activos son igual al capital contable más pasivos. Pero como ya hicimos todo esto, que aquí están todos los datos, es lo mismo. Entonces la ecuación estaría bien. Y después, bueno, ahí decía que piden un balance general, que sería al final ordenar los datos nomás. Sería como poner todos los activos y todos los pasivos y capital contable, como lo que habíamos hecho aquí. Es solamente ordenar los datos, como esto. Ya. ¿Alguien tiene una duda de ese ejercicio? Sí, yo. ¿Los bonos se considerarían entonces capital social? Los Bonos que bonos. o aparecerían así cuando son como aportes de gente en el fondo, como decías tú. Sí, te aparecería, bueno, como capital social o como patrimonio o como aportes de inversionistas o aportes de accionistas. Eso es como todo el capital contable al final, como el dinero que está ahí para nuestra empresa. Ya, Los ahí te. bonos, sí, no sabría decirte si los bonos, la verdad, pero no, nunca te lo van a poner así. Ya, ok. Gracias, igual. Ya, bueno, después, entonces, ya, aquí pasamos el ejercicio 4. Aquí igual faltaba un dato por si acaso en la guía, que igual la arreglamos delante con el profe, así que es este, que no estaban los flujos de operación, entonces era imposible. Bueno, ya, entonces aquí nos dicen que KLM, bla, 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 tuvo en 1997 ingresos por 10.550 millones de florines. ¿Ya? Em, Después dicen que los gastos totales ascendieron a 10.323 millones de florines. Ya, entonces aquí tendríamos los ingresos y los gastos totales. Luego nos dicen que los flujos de efectivo de las inversiones fueron 108 millones. Aquí por si acaso, como está en paréntesis, eso es negativo. O sea que al final el flujo de efectivo de inversiones fue decreciente. Ya, los flujos de efectivo obtenidos con actividades de financiamiento, que es la otra parte del flujo de efectivo, son 981 millones, también en negativo. O sea que también ahí fue, bajó. Al final. Ahí se ascendieron, pero al final quizás antes estaban peor. Después, bueno, y esto, los flujos de efectivo de operaciones corresponden a 786 millones. Entonces ahí tendríamos nuestros tres tipos de flujos de efectivo, los ingresos y los gastos totales. Esos son los datos que nos dan.
Ya, entonces A, calcule la utilidad neta de la empresa. Ya, la utilidad neta, ¿saben cuál es la fórmula para la utilidad? Inversión menos costo. No, Ya. Y ahora van a saber. Utilidad es ingreso menos el gasto total. Al final es como lo que se retiene, por así decirlo, en la empresa, que bueno, generalmente después igual la invierten, pero es como al final lo que sales ganando, po, porque al final el ingreso es lo que tú vendes, pero ahí tienes que descontarle cuánto te costó hacer o comprar ese producto. Entonces ahí tendrías tu utilidad neta. Nati, esta es la... Nada, acaba de responder mi pregunta. Ah, ya. Ya, entonces, la utilidad neta aquí, como les había dicho, ingresos menos gastos totales. Y los ingresos nos habían dicho que eran 10.550 millones y los gastos totales 10.323. Entonces, hasta solamente tienen que saberse esto, que la utilidad es ingreso menos gasto. Que al final, igual si lo piensan, es como al final lo que le llega a la empresa de ganancia. Ya. Después, en la B nos piden calcular el incremento o decremento de efectivo en ese mismo año. Entonces acá tenemos que ver los flujos. Y como tenemos nuestros 3 flujos de efectivo, que es el de operaciones, el de inversiones y el de financiamiento. Entonces aquí también es súper sencillo porque solamente tienen que ver el total del flujo de efectivo para ver si es que aumentó o disminuyó el flujo. Y aquí como teníamos estos dos en negativo y el de operaciones que era un poco mayor que el de inversiones, podemos decir que el flujo total fue de menos 303 millones, o sea que hubo un decremento en el flujo total de efectivo. Y bueno, aquí entonces podemos ver que, por ejemplo, si les pidieran analizar en el flujo de financiamiento, quizás ahí, por ejemplo, hubo que pagar demasiados préstamos. Y por eso ahora nuestro flujo de financiamiento es negativo, porque tuvimos que pagar los préstamos que quizás tuvimos antes. Eso podrían como decir, y que por eso igual fue tan alto el flujo de financiamiento. ¿Ya? Ya. Después tenemos la 5. Y aquí en la guía decía que, bueno, que tenían que buscar unos datos de aguas décimas, pero al final buscamos estos con el profe, los del 2019 y del 2020. Ya, entonces acá tienen que fijarse bien en qué datos hay que utilizar para poder responder las preguntas. Porque acá nos dicen, bueno, analice la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Ya, entonces, para saber nuestro... ay, se me fue la onda. Para saber a corto plazo cómo está la empresa, tenemos que ver, bueno, la liquidez. Entonces, para la liquidez tenemos la razón circulante, que es el activo circulante dividido en el pasivo circulante, la prueba ácida, que aquí sale, bueno, y también está el capital de trabajo, pero no lo puse porque estas son como más importantes. Pero por si acaso el capital de trabajo es el activo circulante menos el pasivo circulante. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos sacar una razón circulante para ver cómo nos iría. ¿Alguien lo puede sacar del 2019? O alguien que la saque el 2019 y alguien el 2020. Entonces así podríamos comparar. Sería el activo circulante partido en el pasivo circulante, que aquí está, activo y pasivo. Si es que alguien puede sacarlas, por favor. O yo voy a sacar la del 2019.
La del 2019 es 0,46. Según lo que Sí. calculé. Sí, está bien. Entonces, claro, ahí tendríamos 0,46. Bueno, ese dato podríamos analizarlo porque, bueno, en la razón circulante, para ver nuestra liquidez, los valores esperados o deseables para una liquidez como buena, por así decirlo, tendría que ser mínimo un valor de 2. En cambio, acá tenemos un valor mucho más bajo, 0,47, súper bajito. Entonces ahí podríamos decir que estamos frente a problemas de liquidez. Entonces, ¿alguien sacó la del 2020 por casualidad? ¿Cuánto da más o menos? A ver, 2020, 350, 310. Da 1.209. 1.2, ya. Entonces ahí podemos ver que aumentó harto, po. O sea, como que se va acercando ya al 2, que ahí estaríamos como en un panorama un poco más normal. Entonces ahí podríamos decir que se mejora en el 2020 su liquidez. ¿Y eso por qué podría ser? Porque se endeuda a largo plazo. Por eso, espérate, pasivos, claro. Porque si se fijan, acá nuestro total de pasivos es lo que aumentó. Lo que hizo que cambiara la razón circulante fue que en el 2020 nuestros pasivos son más que en el 2019. Y los pasivos, recuerden que es como la plata que nosotros tenemos que pagar, por así decirlo, que estamos comprometidos o endeudados. Entonces, acá se mejoró la liquidez por un mayor endeudamiento. ¿Ya? Esa sería la razón circulante. Después, chuta. La prueba ácida, que ahí, bueno, la prueba ácida, que sería, bueno, el activo circulante menos el inventario partido en el pasivo circulante. Y ahí se espera que haya, aunque sea el valor de 1. Con eso podría estar como bien la empresa. Pero a ver cuánto daría, por ejemplo, en algún activo circulante. 5 millones. Si alguien la puede sacar del 2020, porfis, para que veamos cuánto da. Seguimos con liquidez, ¿cierto? Sí, en la prueba ácida. Ya. No había visto. Gracias. Menos inventario. Ya. En el 2019 a mí me dio 0,43. ¿Alguien sacó la del 2020? Dani, no sé si esto entrará para la prueba, pero el profe, o sea, igual lo vimos, entonces quizás podría entrar. Igual el año pasado no entró ninguna pregunta con respecto a esto, pero no sé cómo hará la prueba ahora. Vale, es que tenía la duda porque no cachaba hasta qué clase entraba en la prueba. No sé, la verdad, yo tampoco. ¿Alguien sacó la del 2020? ¿No? Ya. Yo saqué el del 2020, la prueba ácida, y da 1.103. Ya. Ya, bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, se podría decir que en el 2020 la empresa mejoró considerablemente su liquidez, porque ya pasó a un valor deseable. Subió desde 0,43 al 1,1.
Entonces ahí, por ejemplo, con la razón circulante que sacamos y la prueba ácida, se corrobora de que la liquidez aumentó en el 2020 y que puede ser por lo que les había dicho que aumentaron los pasivos. Porque el inventario y los activos circulantes se mantuvieron más o menos similar. Entonces fue como por endeudamiento. Ya. Oye, Nati, ¿Mm? ¿y qué rangos más o menos tienen que tener estos números para que sean considerados buenos, malos? A Por ver, si nos pregunta algo así el profe. Eso a mí me voy a preguntar como cuáles son los valores deseados. ay, se los voy a escribir aquí en el... ¿Están viendo mi Power ahí o no? No, ya no. No aparece nada ahora. Ah, ya, espera, voy a compartir esta cosa. Yo tenía la misma duda porque si fuera, por ejemplo, 0,9, ahí sería como en riesgo de... ¿qué sería ahí? Solvencia, no. ¿Liquidez? Claro, podría ser como... igual 0,9 al final igual está bien. Sí, es como que no se aleje tanto del número que se espera. ¿Ahí lo ven? El power sí. 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 Ya. La razón circulante, entonces, aquí les voy a poner valor deseable. Ya bueno, hoy. Valor deseable es de al menos 2. Después, en la prueba ácida, ahí el valor deseable es al menos 1. O si no, entonces aquí, por ejemplo, si la razón circulante es como menor que 2 o la prueba ácida es menor que 1, podríamos decir que está como en riesgos de liquidez, o sea, con problemas de liquidez. Ya. Después tenemos la solvencia. Entonces, que aquí tenemos, bueno, el coeficiente de endeudamiento y la razón de solvencia, que es, aquí son los totales. Aquí, por ejemplo, la liquidez solamente veíamos el circulante. En cambio, acá en la solvencia se utilizan los totales de los pasivos, de los activos. Aquí tenemos el coeficiente de endeudamiento, pasivo total partido en el capital contable y la razón de solvencia. No sé si quieren que hagamos ejemplos como con los datos de acá. Sí, por fin. Ya. Hagamos, por ejemplo, de la razón de solvencia. Ya. Alguien que lo haga del 2020, por favor. Para no demorarnos tanto. Yo lo hago del 2019. Activo total. Ya. A mí me dio 2,75. La razón de solvencia en el 2019. Si alguien- Yo le hice el 2020 y me dio 2,63. Ya, ya, bacán. Igual al final no varió mucho. Y la razón de solvencia, al final lo que te explica es como si es que la empresa tiene las capacidades para pagar las deudas que tiene. Y aquí voy a ponerles que al final, cuando es mayor que 1, se puede decir que está como bien posicionada la empresa para pagar sus deudas.
cierra bien, porque a ver, una está manera calenta y dos, el papá. Otra vez. Ay, tengo una cantada. Ay, no, Con el... como que dice que la Nati, ¿a ti cuánto te dio el del 2019? ¿Cómo? ¿Cuánto te dio el del 2019? Me dio 2,75. Ya. Ya, entonces aquí podríamos decir que al final en solvencia la empresa está bien. Por si acaso esta empresa es Aguas Andinas, no lo puse, pero son los datos reales como de Aguas Andinas. Entonces eso se podría desprender de acá. Y bueno, el coeficiente de endeudamiento al final es similar, po, como lo dice el nombre, de hecho, es para ver si es que la empresa también puede solventar sus deudas. Ya. ¿Tienen alguna duda de esto? No sé si lo dijiste, pero el coeficiente de endeudamiento, ¿cuál es como un valor óptimo? El valor óptimo, bueno, aquí lo ideal es que sea como mayor a 1 también. Pero de este, a ver, déjeme fijar porque no estoy segura. Que ese no lo tengo anotado. Ah, sí. Ya, sí, era mayor que 1, pero aquí es al revés. Claro, tiene sentido. Porque pasivo total al final es la plata que debemos. Y el capital contable es nuestro patrimonio. O sea, al final es como los recursos que tenemos disponibles, por así decirlo. Entonces acá, cuando es mayor a 1, es como al revés. Cuando es mayor a 1, las deudas son mayores que los recursos que tenemos. Entonces acá la idea es que sea menor a 1. ¿Ya? Gracias. Bueno. Ya. Bueno, y aquí entonces tendríamos, estos también por si acaso son datos de Aguas Andinas, pero de los años 2017 y 2018, porque en los del 2019 y 2020 no estaban los ingresos por venta, entonces no nos servía. Ya. Bueno, y acá entonces estos datos los vamos a utilizar para poder ver nuestras medidas de resultado. Al final es para analizar, como en general, los resultados de la empresa, que sería el EBITDA y la utilidad neta. Oye, Nati, antes que empieces con esta parte, entonces, llevándolo un poco a la pregunta, ¿qué hay que mirar para poder determinar la capacidad a corto plazo y a largo plazo? A ¿Qué corto número plazo, tendríamos que fijarnos? bueno, a corto plazo se podrían fijar al final en la razón circulante y en la prueba ácida. Es que al final a corto plazo significa que tienes que buscar como los valores de liquidez, porque si la empresa tiene una buena liquidez es porque a corto plazo está bien, porque igual está muy referido al flujo de efectivo, que al final es como el dinero que hay en movimiento. En cambio, si te piden a largo plazo, al final es la solvencia, porque al final es como cuán endeudada estás tú a largo plazo. O si la empresa está capaz, o sea, es capaz de poder pagar sus deudas, porque si está endeudado a largo plazo, al final es difícil como que después se pueda mantener. No sé si lo expliqué bien, pero me pueden preguntar cualquier cosa. Sí, no te entendí, era eso que tenía la duda. Ya, al final solamente recuerda liquidez a corto plazo y como flujo de efectivo. Eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tienen.
Oh, perdón. Estoy hablando con el gato. Está bien. Ya, y acá tenemos entonces, ya, como les había dicho, po, las medidas de resultado. Entonces el EBIT, que al final son las ventas menos el costo de las ventas, los gastos de administración, pero aquí se le agrega la depreciación y la amortización. Es la única diferencia que tiene con el EBITDA, que aquí se le agrega la depreciación y la amortización. Y eso, pues, a ver, espera. Aquí ustedes vieron esto, ¿cierto? Del EBIT y del EBITDA. ¿O no? O sea, el profe lo mencionó, pero no, como que no profundizamos en eso, según yo. Ya. Bueno, en todo caso, si es que les piden, les van a poner estos datos, porque al final solo tienen que saber cómo, qué, qué son al final. Que el EBIT es como las ventas menos todo esto. En cambio, el EBITDA es, claro, el total de ventas, pero solamente descontándole, bueno, el costo y los gastos. Y bueno, al final está la utilidad neta, que sería todo esto, menos los intereses e impuestos. Pero, por ejemplo, aquí está la utilidad neta. Y acá lo que sí me faltó es el ROE. Ese, el profe igual lo mencionó. Se los voy a agregar. Pucha, quedan 10 minutos. Ya, pero alcanzamos, si es lo último. Ya, el ROE, ¿ese igual lo vieron? ¿O lo mencionaron? Porque ese igual es importante. Pero es súper fácil. Es la utilidad neta dividido en el capital contable. Ahí, entonces, gracias. Ya, entonces el ROE también es o sea, es para evaluar el rendimiento o la rentabilidad de la empresa. Que aquí entonces sería la utilidad neta partido en el capital contable. Y acá no está el dato del capital contable. Bueno, pero ¿lo vieron, no? ¿Alguien me podría decir? Porque si no, quizás ni siquiera entra. Creo que no. Según yo, el profe lo nombró así como en los últimos minutos de la última clase, o sea, de la clase 6, pero solo lo nombró casi. Ya. Bueno, en todo caso, solamente sería que, si es que se lo pidieran, tendrían que calcular esto, que es la utilidad partida en el capital contable. Y al final, entonces, pero esto es como lo que al final te interpreta como cómo está la empresa, así como muy a grandes rasgos, pues, porque la utilidad son todas las ganancias que tuvo la empresa, al final descontándole todo. Bueno, aquí está, la utilidad neta, que al final son las ganancias descontándole toda la clase de dinero que va a salir de lo que tú ganaste. Entonces, solamente lo que le queda a la empresa para poder, no sé, volver a invertir para proyectos futuros o como lo que les llega a los accionistas, es literal lo que gana la empresa. En cambio, el capital contable, bueno, eso es lo que había en un principio y es lo que se puso a favor de la empresa para que pueda funcionar. Entonces aquí tú ves como los datos más resumidos del rendimiento. La ganancia total partió como en el dinero que estaba a base.
Entonces aquí obviamente la idea es que sea mayor a 1, porque si es mayor a 1, bueno, lo voy a escribir también. Cuando es mayor a 1 es porque la empresa tiene un buen rendimiento. Buen rendimiento porque hay mayores utilidades. Bueno, pero eso igual se desprende de la fórmula. Mayores utilidades que la inversión, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya, bacán. Bueno, al final eso sería, por si acaso, porque los otros ejercicios de la guía, que son como teóricos, bueno, el profe me dijo que borre las 6, por si acaso. Las 6 no va. Porque faltaban datos y estaba como medio malo el ejercicio, así que esa no se preocupen. Y después 7, 8 y 9, que son del profe Felipe Leiva, eso dijo que ustedes la hagan, pero que es como para estudiar nomás como la materia. Igual si tienen alguna consulta me la pueden hacer. Así que eso sería. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen. Voy a esperar hasta que se cierre la reunión. Yo tengo una duda, Ujú. que acabo de leer las 7, 8 y 9. Y hay una donde, o sea, yo no sé si yo leí la materia, quizá no la profundicé, pero no vi que mencionaran el concepto de trade-off. Y sale en las 7, no sé si sabe lo que es, como por aquí, Sí, a ver, aprovechar de antes plantear. lo había buscado. Y aquí tengo. El trade-off es, bueno, la relación del... Aquí ven igual la pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, pero es la relación del costo-beneficio que tiene la empresa. Es como, ahí dice, sacrificar algo a cambio de aprovechar otra cosa. Entonces ahí tendrían que buscar como un ejemplo de alguna empresa que no sé qué podría ser, po. Dejar ir algo para mejorar otro aspecto de la empresa al final. ¿Alguien tiene algún ejemplo, por ejemplo? O sea, tiren nomás las ideas si quieren. Como cambiar de maquinaria, una maquinaria antigua a una nueva, Claro, podría ser. sí. Y por ejemplo, ahí te quedas con menos financiamiento, pero estás mejorando tu equipo, po. Estás como invirtiendo, por así decirlo. Ratito, ¿esto lo va a subir a Cibeduco, no? El Power, si quieren, se los puedo mandar. Bueno, igual las grabaciones. No sé cómo quizás lo comparto en una carpeta, yo creo, para subírselos. O mandarlo por mail como lo hiciste con el link de la Reu, ¿no? Sí, Sí, que se también. puede. Ahí podría compartirles como alguna carpeta online. Y les subo el Power y las grabaciones. Gracias. Bueno. Oye, ¿no tiene una consulta? ¿Las pruebas son más o menos largas o no tanto? Como de lo que te acuerdas. Pucha, yo soy súper lenta para contestar todas las pruebas, entonces igual se me hacían como largas, pero en general no. A ver, eran como 5 o 6 preguntas y por lo Pero menos el es año como en el pasado. horario de clase, ¿o no? Solo en ese horario. ¿O mm, no? ¿O tú no cachai? ¿A qué hora tienen clase? Creo que dijo que daría 3 horas, no estoy Ah, segura. bueno, gracias. Sí, Lo el que yo año pasado. entendí que iban a ser 3 horas para poder abrir la prueba, no para desarrollarla. Sí, eso mismo. Pero, Como que podíamos abrirla como del horario de clase hasta las 7 y en eso teníamos como 3 horas para responderla. ¿en serio? Sí, así la hacía, parece igual el año pasado, ahora que lo dice. Pero igual o sea, el tiempo no se hacía poco en relación a las preguntas. Así que si van como preparados y todo, no les debería costar tanto. O podrían responder todas las preguntas. Y en las ¿Y te preguntas del tocaron? profe Leiva, a veces tenían que podían subir como esquemas y cosas así, dibujados.
Ya, gracias. Gracias, Nati. Bueno, de nada. Igual cualquier Gracias, cosa Nati. me pueden preguntar. Así que eso. Sos un zul. Gracias. Bueno, que estén bien. Cuídense. Oye, Nati, ¿Sí? y en caso de que nos hagan hacer ejercicios así, ¿el profe nos irá a hacer subir como los cálculos en Excel quizá? ¿O va a haber que hacer como la tabla a mano y mandarle una foto o algo así? Yo recuerdo que lo hice a mano. Sí, y podía mandar fotos. Es más Ah, ya, fácil bacán. igual. Sí. Ya. Gracias igual. No. Chao, chao, Nati, gracias. Chao. Claro, por ejemplo, Gracias. Chao, gracias. como los que Ay, tú gracias. podemos ponerla, porque teníamos como 4.